fresca durante el día. Y en la noche, sobre todo ya a medianoche, 1 de la mañana, que lo empiece a liberar o que ya lo esté liberando y que no se sienta tan fría la casa. Entonces, ese es lo que se pretende en una construcción. Entonces, eh, está, aparte de lo de la acumulación y la liberación del calor, están otros ejemplos aparte del adobe, como los bioblocks, que por ejemplo son las pacas de paja, que bueno, son aislantes, ya sea para el calor o el frío, pueden servir. Obviamente, y es la parte en donde nosotros entramos, una de las cosas más importantes son los techos y los muros verdes. Sirven de aislamiento, sirven para sembrar, sirven para filtrar el aire, para limpiar partículas que estén suspendidas en el aire. Entonces es ahí donde entra el proyecto de jardines verticales o de techos verdes. Yo por eso agregué a algunos chicos en específico a esta publicación, bueno, a este programa, porque necesito que ahorita que termine, o bueno, en lo que estamos terminando el programa, nos quedan más o menos 13 minutos, 12 minutos. Quisiera que ustedes colocaran qué material les llama la atención de los que acabo de mencionar para empezar a aprender, a manejar, o para que en el taller de jardines verticales los veamos. Recuerden que hablamos de los bioblocks, que son materiales que, como su nombre lo dice, son de materiales que vienen de un proceso biológico, como la paja, los blocks de paja, o las termomasas, que son el adobe, el cob, la tapia, o ya algunos un poquito más específicos, como el ferrocemento, o los adastratos que estábamos viendo, que ese la verdad es algo muy complejo, ahorita no lo podríamos ver, pero el ferrocemento puede ser, o el superadobe también, hay una versión del superadobe que es como una mejora. Sí, ese es uno. Dos, ¿qué parte de los de jardines verticales o techos verdes les gustaría ocupar? O sea, ¿con qué fin? Ya sea con la parte visual, ya sea flores, con la parte de aprovechamiento del suelo, que es obviamente sembrar, o la parte de utilización para condimentarias, por ejemplo, menta, romero, albahaca, porque eso lo vamos a hacer en un taller, y es algo que le estaba comentando a Selma cuando nos entregó la donación de, para Kiva Adopciones. Vamos a dar los talleres de jardines verticales a la par de la parte de bioconstrucción, porque tienen mucho que ver en conjunto, pero de manera tangible. Es lo mejor que tenemos para empezar a aprender sobre sustratos, obviamente para la utilización de paredes, tierra, entre otras cosas. Entonces, necesito que a los chavos que les interesa, de verdad, envíenme tanto el material que les llama la atención de conocer para la bioconstrucción, el objetivo de taller de jardines verticales, o sea, les gustaría tener un jardín vertical o un techo verde con flores, un techo verde o un jardín vertical de hortalizas o de condimentarias. No sé, ustedes ahora sí que vayanme comentando cuál es como que su idea, y estaremos respondiendo ahí al final de esta transmisión. Entonces, vamos a continuar con esta parte de bioconstrucción. El objetivo de utilizar materiales verdes, digamos, recolectados de la zona, es que obviamente estamos dándole un espacio más a las plantas de la localidad. Estamos recuperando espacios que se están ocupando para construcciones o asentamientos humanos. Por ejemplo, cuando se hacen renovaciones. Si nosotros en nuestras casas actualmente tuviéramos un techo verde con plantas de la zona, obviamente estamos retroalimentando en ese sentido el cambio hacia microclimas. Es decir,
ustedes han entrado a zonas con árboles, ¿no? Y es muy, muy, muy notable inmediatamente el cambio de temperatura, ¿no? Entonces, ese es un microclima. Ese cambio de temperatura, ese diferencial que se nota, es causado obviamente por la presencia de las plantas o los árboles. En ese sentido, si su cuadra, si su colonia empezara a sembrar árboles o tuviera plantas de gran tamaño en sus terrenos y aparte de techos verdes, su colonia tendría un microclima mucho más fresco que el de la región. Obviamente, si eso lo transmitimos a un nivel municipal, pues habría un cambio bastante tangible a un nivel regional. Entonces, esa es otra que está a la par de la bioconstrucción en respecto a los techos verdes, que es la recuperación de los microclimas y obviamente espacios verdes con especies nativas de la región. Entonces aumentamos en ese sentido un cambio realmente importante a nivel regional. Entonces, ¿qué involucra la bioconstrucción? Estamos hablando de los muros, entonces hablamos de que hay muchas formas de lograr esta parte, o sea, hay desde pajarcilla, paja, eh, sustratos. Si hablamos de otro tipo, por ejemplo, aquí nos hablan del leñacop, del zacatlaniloli, que son materiales de suelo con elementos orgánicos para hacer bloques, se podría decir, para emparejar una pared, que para esto se necesita obviamente construir la base con alambre o la base con madera y sobre esas bases empezar a construir los muros. Esas bases se llaman castillos. Entonces, los castillos están regularmente en una construcción típica hecha de cemento más duro, conocido como el mortero, y varillas. Ya una vez construidos esos castillos, ya se van haciendo, se van armando con blocks o con ladrillos los muros, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy parecido. Trabajar con los bioblocks o el pet block también incluso es más o menos la misma idea, aunque la bioconstrucción más tradicional es simplemente como las casas de cemento puro, con yeso, pero en lugar de ese tipo de materiales se trabaja el adobe, el superadobe, el leñacob, el pajareque, algunos lo llaman, ¿sí? Entonces, los revoques, los repellos o los terminados tienen que ser permeables, es decir, por ejemplo, el yeso en las construcciones tradicionales, aquí se puede hacer de paja molida, de lodo, con baba de nopal. Obviamente, bueno, también el yeso es parte como es un material de, de sustratos del suelo. O puede ser también cal y arcilla, ¿no? O sea, hay muchos métodos para dar acabados a las paredes, en donde realmente los costos son un poco no tan competitivos, pero sí similares a los que comúnmente se usan. Algunos son un poco más caros porque pues el material no está como a la vuelta de la esquina y obviamente hay que mejorar, ¿no? Hay pinturas que están a base de baba de nopal que se pueden incluso utilizar para darle acabados. Hay cables con plástico reciclado, hay tuberías de PVC reciclado, es decir, se puede buscar mucho a fondo la bioconstrucción para incluso la parte eléctrica, la parte de tuberías de agua. Entonces, si mezclamos en la bioconstrucción los materiales con diseños, por ejemplo, de muebles o mobiliario a base de cartón reciclado, a base de troncos que se pueden recuperar de alguna maderería o de algún lugar en donde estén abandonados, incluso de llantas, reciclando llantas. Es decir, la bioconstrucción no solo también se basa como tal en muros y techos, ¿no? Piso, sino también en esta parte interna y más allá en la externa, en los medios de transporte. En toda esa cuestión, la bioconstrucción es un poco compleja, ¿no? Es como, ay, voy a construir, como apenas posteamos en las redes sociales,
un video donde un tipo en un lugar según remoto, con solo arcilla, fabrica una pequeña casita, ¿no? O sea, una cosa es acampar y tener un refugio y otra cosa es tener una construcción para vivir, ¿no? Y sobre todo con tu familia. Entonces, hay diferentes niveles, no siempre se consigue lo que se quiere, entonces hay mucho, pero mucho por desglosar. Aquí lo que queremos es dar unas probaditas de información. Aquellos que les interese encontrar estos temas pueden investigarlos por su cuenta o los pueden solicitar, y en los talleres pues también vamos a hablar, o sea, no solo vamos a diseñar, también vamos a hablar sobre esta parte de diseño de muebles, la parte de transporte eficiente, entre otras cosas. Lo más importante es que los chicos que están en bioconstrucción y en jardines verticales, sí necesito que me envíen esta parte de qué materiales les gustaría conocer, de preferencia este día para darle el tiempo que es a este tema, porque en el 21 de agosto yo creo que vamos a tener nuestro primer taller tal. O sea, en la junta vamos a hablar de varios temas, pero también vamos a tener un taller para que ustedes puedan experimentar de viva presencia lo que es construir un jardín vertical con diferentes materiales. Entonces, yo creo que hasta ahorita hablamos de lo que es necesario. Si me empiezo a ahondar más profundamente, no vamos a acabar. Obviamente es un tema muy complejo, pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahorita aquí. Necesito que ustedes me envíen esa información. El viernes vamos a hablar de arquitectura natural, que es un poquito de lo que estábamos hablando. Ya vamos a entrar más a un nivel más profundo de los materiales, y vamos a hablar un poquito de los diseños para el viernes. Ahorita yo creo que en unos 15 minutos vamos a subir un PDF con información de bioconstrucción para los que lo quieran tener, pero necesito de favor que me envíen esa parte que les solicité de qué materiales les gustaría en el taller. Y bueno, yo creo que eso es todo. Los avisos es que mañana estaremos hablando de economía ambiental. Vamos a hablar sobre el ambiente y la naturaleza como factores de producción, para que estén atentos también. Y bueno, les dejo su primer tarea, que es enviarme qué materiales les gustaría conocer en la parte de bioconstrucción. Y yo creo que sería todo. Nada más recuerden que vamos a estar el 8 de agosto apoyando a Kiva Adopciones en la parte de limpieza del albergue que ellos tienen, que más bien dicho Sara Zurita tiene. Ahorita está prácticamente solita. Entonces, en ese sentido vamos a estar solidarios con ella, y ya recibimos algunas donaciones, una escoba y un limpiador de parte de Azael, y de parte de Selma, limpiador de pisos y un trapito. Entonces, ahí posteé lo que hace falta, que es algunos materiales, y bueno, estaremos entregándole eso el viernes en la tarde-noche. Y los que gusten apoyarnos, pues es totalmente voluntario. Ahí se comunican conmigo para aportar estas donaciones. Estaremos ahora sí que participando en esta parte de limpieza con Kiva el sábado, y el domingo nos invitaron a dar una plática que creo que ya no se va a poder dar, pero bueno, vamos a estar en el evento del Festival de Canes, que también es obviamente parte de JADEM, es el voluntariado, es la protección a los animales silvestres y a los animales desamparados, ¿no? Eso es parte de JADEM. Espero contar con algunos de ustedes ahí. Es el domingo a las 10 de la mañana en las instalaciones del Tecmilenio en Cuerna. Y bueno, creo que ese es el otro aviso. Ya para este viernes estaremos dándoles bien la fecha y el lugar dentro de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, la UPMOR.
el lugar y la hora correcta para la reunión estatal. Digo, ya parten esa